Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, saludos cordiales mis queridos amigos, y muchas gracias por esperarnos y sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Bueno, Dios nos ha dado un día más de vida y con ello una nueva oportunidad de servirle. Espero que usted lo vea así, que cada día sea una oportunidad para servir al Señor, para poder ser de bendición en la vida de otros y tal vez para animar o traer salvación a alguna persona. Bueno, espero que Dios los bendiga ricamente en este día. Por favor, tome su Biblia y ábrala en el libro de Romanos, capítulo 1. Y antes de avanzar con nuestro estudio, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, gracias por este día de vida que nos das. Gracias por esta oportunidad de enviar la luz de tu palabra por medio de la radio. Gracias por esta oportunidad de dar testimonio de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos diste tu sagrada palabra, inspirada e infalible. La has preservado y creemos que por el Espíritu Santo de Dios va a impactar vidas en el día de hoy. Señor, te pedimos por aquellos que están en hospitales, enfermos, por aquellos que les acompañan, por las familias, también por hombres y jóvenes que nos escuchan en sus trabajos. Señor, que puedan sentir tu presencia bien de cerca. Te pedimos en especial por aquellos padres que están pasando por momentos difíciles, que sus hijos le han traído mucho dolor. Que este día sea de bendición en la adversidad y que tú obres para que sea un día de victoria para nuestro Salvador y para la Iglesia de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, con su Biblia abierta entonces en Romanos capítulo 1, me gustaría avanzar y leer versículos 7 al 13. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. En estos versículos estamos considerando a Pablo y a los hermanos en Roma. Hemos visto en los primeros versículos a Pablo y sus credenciales, Romanos 1:1. Luego vimos a Pablo y el Salvador, Romanos 1, versículos 2 al 6. Y ahora, en este programa, vamos a ver a Pablo y los hermanos, o sea, los santos que están en Roma. Fíjese, por favor, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Déjeme decirle que esta es la primera mención de la palabra amados en todas las epístolas. La primera vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento es en Mateo 3:17, cuando Dios el Padre habla durante el bautismo de nuestro Señor y dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después aparece otra vez la palabra en Mateo 17:5, cuando una vez más la voz del Padre testifica en el monte de la transfiguración en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, y dice: «Este es mi Hijo amado, a él oíd».
Ahora bien, esta palabra sugiere una relación muy importante y única entre el Padre y su Hijo. Y la primera mención de este término en las epístolas del Nuevo Testamento es aquí en Romanos 1:7. Se usa por primera vez respecto a los creyentes. Ahora bien, ¿cómo pasamos a ser los amados de Dios? Bueno, en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, leemos que somos aceptos en el amado. Cuando un pecador viene a Dios por medio de la fe en Cristo, Dios el Padre acepta a ese pecador arrepentido en Cristo. Y de esa manera pasamos a tener la misma posición ante el Padre que el Hijo. De esa manera, cada creyente pasa a ser un amado de Dios. Ahora, todas las personas son amadas por Dios, según Juan 3:16, que declara, de tal manera amó Dios al mundo. No hay ninguna persona en este planeta a la que Dios no ame, ¿eh? Hasta las personas en el infierno sabrán, cuando lleguen allí, que fueron amados por Dios. Dios ama a toda la humanidad, pero solo un grupo de selectos creyentes que han sido redimidos por medio de la fe en el Señor Jesucristo son llamados amados de Dios. Así que Pablo utiliza ese término, que nos sugiere la relación de padre a hijo, que existe entre el creyente y Dios, esa misma relación que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Ahora, déjeme explicarle que hay grados de amor. A nosotros se nos manda a amar a todos los hombres y demostrar el amor de Dios a un mundo perdido. Yo no estaría en el aire si no me interesara la gente. Estoy en el aire predicando y enseñando porque es mi llamado por parte de Dios. Y espero tener amor por el mundo perdido. Pero hay un amor especial que yo tengo por mis propios hijos, por ejemplo, que no tendría para con ninguna otra persona. Mis hijos y mis nietos son mi carne, mi sangre, mis amados. Y apreciado hermano, en un sentido muy especial, usted no es solamente amado por Dios, de la manera que Dios ama a todos los pecadores, sino que usted, amigo, es uno de los amados de Dios. Piénselo, es uno de sus amados, porque dice el texto aquí, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Y no solo dice amados por Dios, sino también amados de Dios. Tal como el Padre dijo del Señor Jesucristo, mi Hijo amado, de la misma manera habla de usted y de mí. Eso es algo muy grandioso. Ahora, fíjese en el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Quiero que noten algo del versículo 7. Es también cierto en el versículo 1. En el versículo 1 leímos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, llamado por Dios a ser apóstol. En el versículo 7, de la misma manera que en el 1, las palabras hacer fueron puestas por el traductor para que fluya mejor la frase, pero en el griego no aparecen. Por lo que tal vez podríamos leer a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Nosotros no somos llamados a hacernos santos. Ellos no debían tratar de serlo, eran santos. Somos llamados santos, los creyentes. Dios los ha llamado y apartado. Ahora, entre paréntesis le digo, si la Iglesia Apostólica Romana creyera esa doctrina, se libraría para siempre de ese horrible error de santificación especial sobre ciertas personas por hacer cosas buenas y las canonizaciones. Si creemos lo que Pablo dice aquí, habría más santidad entre los santos. Miren, un creyente cuya vida no es lo que debería ser, suele dar la siguiente excusa. Bueno, dice, no pretendo ser un santo. Mi amigo, si usted es un cristiano verdadero, no tiene que pretender ser santo. Usted es un santo. Dios lo llama a ser santo. Ahora, debemos entender esto. Hay santos que viven en santidad y hay santos que no viven en santidad. Hay santos que se comportan como tales y hay otros que no.
pero posicionalmente hablando, somos santos. La palabra santo significa apartado. En el momento en que Dios nos salvó a usted y a mí, nos apartó posicionalmente. Fuimos santificados, apartados, y se nos llama santos. Esa palabra santo es, a mi juicio, una de las mejores designaciones o nombres para los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Todas las personas salvas, en el lenguaje del Nuevo Testamento, son santos. A veces escucho a alguien decir, ¿usted cree que yo soy un santo? Usted es un santo y debe comportarse como tal. Ahora, un santo no es una persona que no peca, no es una persona impecable, sino que es una persona que ha sido santificada posicionalmente por Dios. La santidad es una realidad de los creyentes y permítame decirle, amigo mío, que ninguna iglesia puede hacer santo a alguien después que esa persona murió. Los pecadores se convierten en santos antes de la tumba o no lo harán jamás. Así que si usted es un hijo de Dios, hay dos cosas acerca de usted en el versículo 7. Usted es un amado de Dios y es un santo. Dice, a los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y luego dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una hermosa bendición allí en el versículo 7. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y yo creo que esa es una hermosa conclusión a ese versículo. Fíjese que la gracia siempre precede a la paz. La palabra gracia sugiere la idea de un regalo, y el primer regalo que Dios le da al pecador que se arrepiente es el regalo de la salvación. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. En Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mi amigo, si usted es salvo, es porque ha recibido el regalo de la gracia. Fue salvo por gracia, y la gracia es simplemente un regalo. Es algo gratis dado a personas que no se merecen nada. Por eso la gracia siempre precede a la paz. Hasta que no haya sido salvo por la gracia de Dios, no sabrá nada de la paz de Dios ni de la paz con Dios. Entonces a los santos, a los amados, a los creyentes en Cristo, les dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora bien, hagamos un breve repaso del bosquejo que tenemos hasta aquí. En primer lugar, la ubicación es Roma, versículo 7. Segundo lugar, su relación es con los amados. Tercer lugar, vemos su santificación, sus llamados santos. Pasaron a ser santos al responder el llamado de Dios. Y sabe, todos los creyentes son llamados, pero no todos obedecen. Ahora, nosotros no somos llamados porque somos santos porque seguimos el llamado. La santidad es un regalo. Ninguna persona se la puede asignar o pasar. Ninguna iglesia se la puede dar a un pecador. Esa es una prerrogativa de Dios y solo Él puede transformar a un pecador en un santo. Ahora bien, vamos a pasar al versículo 8. En primer lugar, Pablo dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ah, mi amigo, note cómo se deleita en ellos. Le da gracias a Dios por ellos, por quienes eran. Él no los reprocha por lo que no son. No los alaba por sus finanzas, tampoco los alaba por su fama. Él los alaba por su fe. La fe viva y puesta en práctica combina la creencia de la persona con su comportamiento. Así que Pablo agradece a Dios por ellos en el versículo 8.
Lo leo de nuevo. Doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Lo ve? El agradecimiento por sus hermanos en Cristo parece haber estado siempre en primer lugar en el corazón de Pablo. Sea cual fuere la epístola de Pablo a una iglesia que uno lea en el Nuevo Testamento, va a encontrar, justo después de la salutación, una expresión de gratitud a Dios por esa iglesia. Creo que la única excepción es la epístola a los Gálatas. Pero existía una razón para esa excepción. Las iglesias en Galacia habían dejado la gracia de Dios y se habían ido tras otro evangelio. ¿Lo entiende? Así que, en Romanos, al igual que en las demás epístolas excepto Gálatas, encontramos a Pablo expresando su gratitud a Dios por estos creyentes en Roma, su deleite en ellos. Después usted notará en los versículos 9 y 10 su devoción hacia ellos. Leemos en el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora le digo algo, cuando Pablo decía orar por alguien, estoy seguro que lo hacía. Nosotros a veces le prometemos a alguien que vamos a orar y luego rompemos esa promesa. Pablo cargaba con la carga de los hermanos en Roma en su corazón, y cuando iba a orar, ellos eran parte de su lista de oración. Y al comienzo del versículo 9, él dice, testigo me es Dios. Testigo me es Dios. Y quiero enfocar su atención en primer lugar a la palabra servir, allí en el versículo 9. Testigo me es Dios a quien sirvo. Esto significa, literalmente, y escuche bien, servir como sacerdote. Se trata de la palabra griega usada en la Septuaginta para referirse al servicio de los sacerdotes en el templo, incluyendo la adoración. La misma palabra aparece en Filipenses 3:3. Ahora, esta palabra es un comentario en cuanto a cómo debe ser el verdadero servicio del creyente. Nosotros servimos a Dios como sacerdotes, y cada acto de nuestro servicio debe ser un acto de adoración a Dios. A la luz de esto, la distinción entre lo sagrado y lo secular desaparece. El piso en el cual usted camina es santo, y toda acción trivial pasa a tener significado. Si usted tiene siempre en mente eso, sea lo que fuere su servicio cristiano, va a pasar a ser relevante. Pablo servía a Dios en espíritu. Como todo el servicio cristiano tiene parte en la adoración, no puede hacerse de manera carnal. Tiene que tener su origen en el espíritu. Es por eso que Pablo dice, a quien sirvo en mi espíritu. Y esto hace eco de las palabras de nuestro Señor a la mujer samaritana, cuando le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuántas veces servimos de manera externa y adoramos cuando en realidad en el espíritu no estamos bien con Dios? Y Pablo no dijo esto de manera superficial. Dijo, Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esa era la devoción de Pablo para con estos creyentes en Roma. Después quiero que se fije en su deseo para con ellos, su deseo para ellos. En el versículo 10, recuerde, estamos en Romanos 1, En el versículo 10 leemos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma. Nunca había ido. Su corazón estaba allí. Él quería estar. Si había una cosa que Pablo quería hacer, era visitar Roma. Y creo que este versículo en particular es un comentario del verdadero significado de la oración. Pablo dice que ora sin cesar, siempre. ¿Observó eso? Dice,
testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Por favor, subraye esas palabras, sin cesar y siempre. Ese es un testimonio maravilloso. Pablo probablemente alcanzó más personas con sus oraciones que con sus predicaciones. Él nunca dijo, predico sin cesar, porque en algunas oportunidades o estaba enfermo, o estaba preso, o no podía hacerlo. En esas circunstancias tenía que dejar de predicar, pero observamos que su oración siguió adelante. Creo que era parte de su servicio sacerdotal. Cuando él dice que sirve a Dios, no solo está pensando en su predicación, sino también en la oración por los demás. ¿Se da cuenta? Podemos servir a Dios por lo que hacemos exteriormente, y podemos servir a Dios por medio de oraciones que ofrecemos desde nuestros corazones. La oración es un servicio a Dios, y un servicio en el cual podemos servirle constantemente. El Evangelio de Lucas nos habla de una mujer llamada Ana, la viuda que estaba siempre en el templo sirviendo a Dios con sus oraciones y ruegos. Lo leemos en Lucas 2:36, sirviendo a Dios con oraciones. ¿Alguna vez se puso a pensar que al orar por otros está sirviendo a Dios? Ahora, yo sé que hay personas por ahí que van a decir, no, eso no es un servicio. Bueno, tenemos que conocer al Señor y experimentar que Él responde oraciones. Creo que se trata de uno de los servicios más grandes que podemos hacer por la Iglesia de Cristo. Y lo podemos hacer siempre, y lo podemos hacer hasta el último momento de nuestras vidas. Además, podemos observar otra cosa. La oración de Pablo era una oración personal. Él dijo, hago mención de vosotros. Fíjese ahí en el versículo 9, hago mención de vosotros. En el último capítulo de Romano, Pablo menciona por lo menos 26 de los miembros de la iglesia en Roma, y él nunca había estado allá. Creo que él tenía esa lista. ¿Se da cuenta? Hay poder en la oración personal, en mencionar nombres. Espero, amigos, que tengan una lista de oración con personas por las cuales usted ora. Y si no tiene una lista de oración, bueno, quiero animarlo a que confeccione una. Y cuando la haga, por favor, ponga mi nombre en ella. Es que Pablo menciona nombres en su listado de oración. Es que su oración era una oración personal. Y sabe, yo necesito sus oraciones. Luego vemos que era una oración particular. Él dice, estoy orando por vosotros porque hay algo muy especial en mi corazón. ¿Y cuál era el detalle de eso? Él pedía por un viaje próspero a Roma. Ahora bien, ¿usted está orando por algún viaje que tiene que realizar? ¿Por algún viaje que tiene planeado a algún lado? Bueno, Pablo oraba por eso. Usted puede ver la sumisión de Pablo aquí. Él dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo reconocía que el pedido de oración tenía que estar en la voluntad de Dios. Así que incluye esta frase en su carta. Está repitiendo la fórmula de 1 Juan 5:14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se da cuenta? Pablo sigue el patrón del Señor Jesús, al fin y al cabo, el patrón divino, cuya oración fue en el huerto, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Esa fue una oración sumisa, y Pablo estaba interesado también en la voluntad de Dios. Pero Pablo quería ir a Roma, y él mismo dijo, en mi vida de oración estoy orando para poder tener un viaje próspero y poder así visitarlos, pero solo por la voluntad de Dios.
El pastor Santiago, en su epístola, nos dice que no debemos decir que vamos a ir aquí o allá, o hacer este negocio o el otro, y quedarnos por cierta cantidad de tiempo y regresar, sin decir si Dios lo permite, o sea, en su voluntad. ¿Se da cuenta? Dios puede cambiar nuestros planes, y estoy seguro que si Dios se mete y cambia uno de mis planes, entonces es porque Él tiene un plan mejor, y yo quiero aceptar el plan de Dios. Por eso debemos planear según lo que Dios quiere. Así era como Pablo pensaba ir a Roma, pensaba ir a visitar a esos hermanos que nunca había conocido. Dice, los tengo en mi corazón, oro por ustedes y quiero ir a verlos, si Dios lo permite, si es su voluntad. Ahora bien, ¿cuál era el deseo de Pablo para con ellos? Bueno, su primer deseo era el de ministrarles. Es por eso que quería ir. Fíjese en el versículo 11. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Él no tenía planeado simplemente ir para llevar una ofrenda o para buscar una. Él quería ir para enseñarles. Pablo dice, quiero verles fortalecidos y arraigados en la fe. Mi deseo es ver a jóvenes cristianos establecidos en la fe cristiana. Y si puedo ir y compartir con ustedes algunas verdades de la palabra de Dios, si puedo compartir algún don espiritual, algo que les fortalezca en la fe, mi visita va a valer la pena. Así que ese era el deseo de Pablo para con ellos. Su primer deseo era el de ministrarles, y luego ver la verdad arraigándose y dando fruto en sus vidas. Y entonces, al obedecer la verdad que Él les iba a llevar, ellos pasarían a ministrarle a Él. Así es, mis queridos, en el ministerio hay reciprocidad. Yo estoy aquí en este programa radial y Dios conoce mi corazón, y Dios escucha lo que estoy diciendo. Y todo esto quiero que sea una contribución para la vida de los oyentes. Usted está en mi corazón. Sea donde fuere que se encuentra en este momento, lo conozca yo o no. Le digo que mi única razón para estar frente a este micrófono es para traerle un mensaje que, por la gracia de Dios, sea una bendición para usted, un depósito en su vida, y que usted sea a la vez una bendición para otros. ¿Se da cuenta a lo que se refiere Pablo en el versículo 11? Deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y en ese versículo paramos por el día de hoy. Hasta aquí llegamos. Ha sido un gozo para mí poder compartir estos primeros 11 versículos de la epístola de Pablo a los romanos. Espero poder disfrutar más tiempo estudiando esta epístola con ustedes. Y si el Señor viene antes que terminemos, entonces sí tendremos todas las respuestas y conoceremos bien el libro de Romanos como nunca nadie lo conoció jamás aquí en la tierra, ¿verdad? Bueno, les recomiendo una vez más, lean Romanos y muy especialmente todo el capítulo 1. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere, y que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.